Les doy la bienvenida a las dos a este espacio de Tiempo para Dar. Es una iniciativa que Victor Vision está promoviendo en el marco de la campaña de Giving Tuesday 2025, que es una jornada global que celebra la solidaridad y el poder de compartir lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Hoy nos acompaña la doctora Mariela Rosado, ginecobstetra, y también nos acompaña Sofía Domínguez, estudiante de quinto de secundaria de Victor Vision, que sueña conseguir también la misma profesión. Sí. Ahora sí, las dejo a ustedes dos para que puedan presentarse y cada uno pueda interactuar con unas preguntas. ¿Siempre quisiste especializarte en ginecología? En realidad no. Y así en tercero de secundaria más o menos, mientras todos tenían esto de, sí, quiero ser tal cosa, quiero ya ser administrador, lo que fuere, estábamos haciendo los test vocacionales que usualmente había en mi cole y me salió educación inicial, porque para esto yo sí tenía en claro que quería trabajar con niños y me gusta enseñar, entonces no me sorprendió que me haya salido educación inicial. Y me salió como la parte de medicina, pediatría, ¿no? Y justo había tenido en promociones mayores unas amigas que querían ser o estudiar medicina, pero con esta idea de ser pediatras. Y conforme pasaron los años, ya quinto, y dije, bueno, quiero ser en realidad pediatra, y me di cuenta que tenía que estudiar 7 años de medicina y 3 años más para hacer esto que me empezó a gustar, que es ser pediatra. La neonatología me empezó a gustar justo ese último año de internado, en donde ya sí yo estaba en el hospital. No es tanto quizás como ahora que hay un poquito, o son más flexibles con los tiempos, pero yo pasaba en el hospital a las 6 de la mañana y me iba al día siguiente, los días que tenía guardia, a las 6 de la tarde. Y me moría de sueño, sí, sí. Ahora Y a ya mí no que es me tanto gusta así. dormir. A mí también me encanta dormir, pero yo creo que dependiendo de la especialidad que uno vea y le vaya gustando, es que se va acomodando la vida, ¿ya? Como te digo, yo quería ser pediatra y estaba soñando con los niños y con atenderlos y incluso dije, no, infectología pediátrica, sí, mucho más de lleno me metí, pero en realidad, como te digo, en externado, que es ese año previo al internado, me fui a un centro de salud en donde en ese mismo lugar iba a llevar pediatría y gineco. Y primero empecé con gineco, que no lo había visto o no se me pasó como por aquí pensar que me iba a gustar tanto. Y no, me tocó una gineco que nos hacía como en las consultas nosotros hacerle las preguntas a los pacientes, examinarlas, tomar quizás algún Papa Nicolau, alguna muestra. Y como es un centro de salud y es una sola ginecóloga para todo el centro de salud, terminábamos consulta y decía, ya, vamos que hay un parto. Y nos íbamos a ver el parto y luego o sea, se hace la episiotomía. Ah, ya, a ver sutura y empezar a suturar allí y luego ya hay un legrado o hay un ameo. Entonces, ir a hacer todos estos procedimientos y en un solo día, solo eran 4 o 5 horas que yo tenía con esa doctora, de las 8 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde, y todo ese movimiento dije, wow, qué chévere, pero no sentía que todavía quería cambiar, que quería ser que era pediatra, por gineco. Y luego me tocó pediatría, igualito, en el mismo centro de salud. Las doctoras para eso eran súper buena onda, te enseñaban bastante, pero fue un cambio bastante drástico y notorio de gineco a pediatría porque la doctora estaba en su consultorio y bastante alejados los niños con sus papás. Durante esos partos que tuviste, ¿nunca se te murió algún paciente o algo así? Ay, wow. No hasta la residencia, que sí vi lo que era una muerte materna. Bebitos como tal, a mí no. Sí he tenido compañeros, no en el internado, porque el internado, como te digo, dependiendo de cómo te desenvolvías, era que te daban, por así decirlo, las cosas, ¿no? En ese caso, como nos quedábamos toda la guardia, nos enseñaban a atender partos, entonces nos guiaban los residentes y hasta ese momento todo bien. Como éramos
proactivos, por así decirlo. En realidad también a un cierto grupo nada más nos dieron para hacer cesáreas, que Mm, usualmente en la residencia a los R1 ni siquiera hacen cesáreas, y ahí estábamos 5 internos ya haciendo una cesárea como fin de rotación. Entonces, mientras estés guiada, no suele pasar muchas cosas, pero sí el primer caso de muerte materna que hubo, como no sé si sabrás, pero la primera causa de muerte materna aquí en el Perú es la hemorragia posparto, ¿no? ujú, O sea, sí. que la paciente después del parto no se controla el sangrado y llegue a más, que es primero una atonía uterina, luego una hemorragia posparto y luego obviamente la muerte materna. A diferencia del resto del mundo, en donde la primera causa de muerte materna es la preeclampsia, ¿no? Y Mm, esa cuando sube la presión durante el embarazo. Entonces, la primera vez que vi una muerte materna fue en mi primer año, porque aún lo recuerdo como si fuese ayer, la verdad, eso sí. Esas cosas en realidad las cuentas y las recuerdas en realidad creo que de por vida, porque me acuerdo que era la cama 1 de sala de partos, era una gestante que era su segundo bebito y que había venido por presiones altas y que la suben ya para cesárea y que por ciertos factores, ¿no? Ajenos quizás a la misma paciente, se demoró esa cesárea y la paciente convulsionó en sala de operaciones, posteriormente hizo paro en sala de operaciones, cursó también con atonía y hemorragia postparto, entonces era que me llamaban a mí como R1 yo estando en sala de partos para traer paquetes globulares, para traerle sangre y transfundirle, y transfundirle, y transfundirle, y hasta que yo subía por los paquetes, regresaba por más paquetes, iba y venía, hasta que me llaman y me dicen, en realidad ya no traigas más, ya no es necesario, ya falleció la paciente. Entonces sí. Son cosas que te marcan, son cosas por... Sí, es súper fuerte en realidad. Una muerte materna cambia todo el ambiente en lo que es el hogar en realidad, ¿Cuál ha sido uno de los retos que has tenido ¿no? durante la carrera? O sea, como estudiante. Eh, Tratar de entender que todo lo que estudie en esos 5 o 6 años previos antes del internado, no los voy a recordar. De verdad. ¿Por qué? Déjame explicarme. Porque uno leía como para tener ese conocimiento en su cabeza, pero no es que lo apliques, ¿no? Hasta que llegas a ese externado, internado, en donde ya tienes una persona delante con esas Es cosas más práctico. que te viene el libro, y no solo esas cosas que te viene el libro, sino como, no solo de un capítulo, sino que tiene otras cosas de otro capítulo que no lo habías visto junto. Entonces tenías que hacer todo un esquema mental en tu cabeza de cómo abordar a esa paciente, qué exámenes necesita, qué quizás tratamiento necesita o cómo le puedes ayudar. Como siempre le digo a mis internos, en realidad, nosotros como médicos o médicas que podamos ser, no es que vayamos a curar siempre, pero sí en lo mayor o en el mayor tiempo posible, o en la mayoría de veces, tratemos de brindar algún tipo de soporte a ese paciente o de alivio y de confort, que es quizás más importante. Entonces, el reto es ese, en realidad no reconocer que no todo va a estar aplicable al momento. Y con respecto a ahorita que ya estás trabajando y estás ejerciendo tu carrera, ¿cómo es que separas y equilibras tu vida personal? Porque los médicos en sí, como dicen, no tienen vida social. ¿Y cómo es que lo manejas? En realidad es bien variable. Justo, a ver, de por sí en toda mi vida escolar, por así decirlo, me han gustado bastante los deportes. Yo estaba en la pre para una universidad y habían exámenes dentro de esa pre, y como me gustaban tanto o me gustan tanto los deportes, uno de los exámenes caía justo en mi semana de Olimpiadas.
Entonces, sí, y tuve que decidir, en realidad, como ya había ingresado a otra universidad, que no era para esa pre en la que estaba postulando, pero no iba a Ujú. perderme eso que quizás me genere un poquito más de alegría, como las Olimpiadas y mis últimas Olimpiadas de colegio. Y le dije a mi mamá, sabiendo que ya había ingresado, así que fui responsable. Le dije como que ya no quería y que iba a ir a mi colegio porque esos días faltaba, ¿no? Falté Ah, 2 días, con donde me di cuenta y dije, no, no me voy a perder esto, voy a ir a mis Olimpiadas. Y así en realidad con lo que te guste, lo vas moldeando a quizás al tiempo que te da. Solamente quería acabar agradeciéndoles un montón a las dos. Eh, Esta es la primera entrevista que grabamos de esta serie que vamos a tener durante octubre, noviembre, así que ha sido súper importante y les agradezco que haya surgido con tanta naturalidad. Gracias, Mariela, también por el tiempo y por haber abierto un poco a anécdotas personales que seguramente a Sofía les pueden ir dando un poco más de luces sobre lo que puede ser, esperamos, su futuro. Así sí, que muchas gracias también a las dos porque me han seguido inspirando para querer lograr estudiar medicina. es tiempo Es de Tiempo dar. de dar.